Tenía rato que no los veía, algunos que se andaban paseando por For a allá long time that they were traveling y nos around the invitaban. world. Pero bueno, sean Well, todos bienvenidos. Welcome everybody. El día de hoy vamos a continuar hablando acerca del crecimiento espiritual. Today we're going to continue about the message about the spiritual growth. Pero antes de iniciar, But before that, permítame hacer algo. let me do something. Espere. Espere. Aquí. So let me put it there. Qué bonito. Qué bonito. So we Ah. ¿Les gusta el fútbol? you like soccer? ¿Les gusta el fútbol? ¿Se han visto los partidos de la You Copa have seen América? the game of ¿Verdad que yo estoy rodeada aquí de eliminados? so I'm surrounded of all eliminated from the Les saluda una campeona. so the champions say hello. Soy la única. Aquí. Mira que ese es bullying. Eso es That's bullying. bullying, that's bullying. Ese es bullying. Voy a poner mi bandera. Soy la única colombiana aquí. So yes, you're the only Colombian here. No, jamás. Voy a dejarla aquí. ¿Ah? Es que yo no sé por qué Panamá insiste en separarse de Colombia. So El juicio tapó más dos cuerpos. Ahí está. Es que abajo, está apretado. El mismo tren. Panamá insiste en separarse de Colombia, pero los panameños insisten en conquistar colombianas. Entonces ahí yo no tengo la culpa. Ahora le traduces eso, que eso te escuchó bonito. Traduce. okay, so she's saying that why Panama wants to be separated from Colombia, but how come I'm his husband? I'm her husband. Es mi So esposo. why have to Él es panameño, yo soy colombiana. so marry Colombian women? Por eso es que está así de nervioso. Dilo. And she said that I'm nervous, but Sí, la verdad que sí. Es un privilegio so it's a compartir privilege la palabra to de share Dios, the word this morning. pero no deja ser una gran But responsabilidad. this is not living this is also a great responsibility. Y Dios siempre, en cada momento, nos ministra. And God minister us in every moment. Y justo cuando estaba preparando este mensaje, And in the time that I was preparing this message, yo le decía a Dios, ¿por qué tenemos que hacer tanto trabajo? I was saying, God, why we have to do a lot of things? Me parece muy difícil lo que nos It's mandas so a hacer. difficult things. Pero por eso, cuando Keisha cantaba acerca de la fidelidad de Dios, But when Keisha was talking about God's faithfulness, yo decía, Él permanece, Él es fiel. and I could understand that He stays forever and He's faithful, still faithful forever. Yo tengo que demostrar que lo amo And have to demonstrate that I love Him, y honrar la fidelidad de honor Dios. His faithfulness. Ok, entonces hoy vamos a continuar So con today we're going to continue el tema de la semana pasada with last week's topic about acerca spiritual growth. acerca del crecimiento espiritual. Ya lo dijiste. Entonces, So, hablamos que el crecimiento espiritual básicamente es la transformación que vamos teniendo con el crecimiento constante de Dios. the spiritual growth is the transfer. We understood that is the transformation that we're having
every time that we're knowing, we're knowing more about God. Entonces, el día de hoy vamos a tener una visión un poco más profunda del texto que leímos en Segunda de Pedro 1. So we're gonna dig deeper in the passage that we were reading last week, which is 2 Peter, chapter 1, verse 3 through 8. Entonces, también mencionamos que básicamente era un reto, ¿verdad? So, que Pedro le hace a la iglesia. So we also understood that there's a challenge that we've been challenged and how difficult was this process as according to Peter. Ahora sí, ya no estaba prendida. ¿No pasa? ¿Cuál? ¿El de arriba, no? No. Abajo. Ok, entonces, vamos a ver de manera detallada el trabajo, ¿verdad?, que el cristiano debe hacer. Okay. And we're gonna see all the in very detail all these steps and all the processes that the Christian has to do. Entonces, añadiendo día tras día características fundamentales que debemos tener como hijos de Dios. So, adding day by day all the characteristics and all the values that the Christian have to have in his life. Entonces, haciendo un breve repaso de la semana pasada, So, making a quick recap of last week's message. entonces dijimos que el crecimiento espiritual solo lo experimenta aquel que desea ser un discípulo. So, spiritual growth is only experimented to the ones that are willing to be disciples. Ya vimos la diferencia entre discípulo y creyente. So we understood the difference between a believer and a disciple. Ok, entonces, Disciple, sorry. también dijimos que el crecimiento espiritual es un proceso dinámico y continuo que implica conocer más a Dios, profundizar en la relación con Él, ser transformados a su imagen y participar activamente en la comunidad de la fe. So spiritual growth is a dynamic process and continuously that requires knowing more about God, dig deeper in a relationship with Him, being transformed to His image, and actively participate in the community of faith. También hablamos de la palabra intencionalidad. ¿Se acuerdan? Que debemos ser intencionales. Also, we learn about the word being intentional, Que es básicamente enfocarse en algo de forma planificada, pero hacerlo de manera asertiva. Entonces, hacer las cosas momento a momento, día a día, para luego seguir trabajando en ellas de forma consistente y con perseverancia. A los CCPanos, ¿verdad?, que es trabajar en el propósito, tema que también ya hemos hablado bastante en la iglesia. And also, being intentional is to focus in something in a very planned and assertive way. Do the things moment to moment, day by day, so we can keep working on those things constantly and with perseverance. And in the spiritual way means working my purpose. Ok, vamos ahora sí a leer Segunda de Pedro, pero vamos a leer primeramente el 3 y el 4. So we're gonna read 2 Peter chapter 1 verse 3 and 8, but we're gonna read the first two verses. Entonces dice: con su poder divino, Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Todo lo tenemos porque lo conocemos a Él, quien nos llamó por su gloria y excelencia. El 4 dice: así nos dio promesas preciosas y valiosas. Confiando en ellas, ustedes serán semejantes a Dios y podrán escapar del mundo, el cual será destruido a causa de los malos deseos de los seres humanos. So he says,
His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who calls us by His own glory and goodness. Through this has given us His very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires. Entonces, partiendo de... Ah, ya, ok. Entonces, partiendo de la premisa de que nosotros estamos recibiendo este mensaje, usted y yo estamos recibiendo este mensaje por una sencilla razón. Y es que... we are, in fact, we are having this message for a very important reason. Entonces, Dios nos llamó y nos dotó de todos estos recursos. So God has called and given us all these resources. Entonces, el versículo 3 dice que Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. So in verse 3 says that Jesus have given us everything that we need to dedicate our lives to God. Entonces, no es difícil So it's not difficult. porque de acuerdo a Dios yo tengo la capacidad. According to God, I have the ability. Ok, entonces, en este proceso ascendente de mi crecimiento espiritual, voy conociendo a través del estudio y conocimiento de la palabra de Dios cuáles son todas esas promesas preciosas y valiosas que Pablo me está indicando. So in the ascending process of my spiritual growth, I will know, I will be knowing more and more throughout the study and knowing the Word of God, which are all the promises, all the precious promises and valuable promises also that Paul is indicating us in the Word. Entonces, quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes están conscientes de todas las promesas que están en la Biblia para nosotros? So I want to ask you this. Are you aware of all the promises that are enclosed in the Bible? ¿Alguien me puede mencionar alguna? Yo aquí, esto es un breve. How many of you, ¿Alguien me puede mencionar alguna? So how many of you can tell me any of the promises that God has given us? A ver, aquí Yep. nada más como para recordar, les puse algunas. La vida eterna. Eternal life. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Nosotros debemos estar conscientes que qué es lo que tiene Dios para mí. So we have to be aware of what God has brought to me. Entonces, ¿cómo voy a permanecer fiel o cómo voy a estar agarrado, sí, ¿cómo sostenido con esas promesas si no las conozco? So how will be Como aferrado. so how gonna stay firm without knowing or being aware of the promises of God has given Otra to us? vez, trae que esto aquí es una locura, voy a tener que reprender en nombre de Jesús, Señor. Toda mala vibra, Padre. Si perdemos hoy es porque el árbitro está comprado, eso se sabe. She Vamos. said that if Colombia loses it's because the referee was bought. Sí. En serio, yo entiendo So- al pastor, yo lo entiendo, porque a veces uno quiere portarse bien aquí en la prédica, pero ustedes now- no lo dejan, ustedes no dejan. Entonces, Números 23, 19 dice, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Dice, so Numbers 23:19 says, God is not human that he should lie, not a human being that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill? Miren, aquí les voy a mencionar algunas, pero les voy a dejar de tarea que usted busque en casa. Yo iba a poner algunos versículos. So I'm gonna mention some of the promises, but I wanna leave you homework so you can seek in the Bible all the promises. Wanna Pero- put some verses. Pero me extendía mucho y no quiero But facilitarles it la was, tarea. I wanna put some verses, but definitely it's gonna be very extended. Y no quiero facilitarles la tarea. So I'm not gonna ease your homework. Entonces, tenemos que Dios me promete So vida, what God promises us, vida eterna eternal life en Jesús.
Aclaramos, vida eterna en Jesús. El Ya. perdón de mis pecados. So eternal life in Jesus, forgive us of our sins, La provisión, lo que yo necesito. His provision. Descanso. We can rest in Him. Aún Jesús fue una promesa. And Jesus is being a promise. El Espíritu Santo. The Holy Spirit, La salvación. salvation, Dios me promete paz. peace, Y Él también promete que va a escuchar mis and He peticiones. will listen our prayers. Entonces, en fin, es nuestro trabajo disponernos a conocer todas estas So promesas. it's our job to know all these promises in the Bible. Entonces, ahí metemos la palabra clave. Disposición. So that's how we put the important word, which is disposition. Entonces, ahora sí, vamos al versículo del 5 al 7, que es donde nos vamos a enfocar. So today we're going to focus on verses 5 and 7. That's we're going to be this message today. Entonces, ¿qué dice Pedro? Como ya tienen esas promesas, como ya tienen esos regalos, esfuércense. O sea, haz el trabajo por mejorar su vida así. A la fe, añádale un carácter digno de admiración. Estoy utilizando la versión Dios habla hoy, porque este versículo lo conocen mucho en otras versiones. Entonces dice, añádale un carácter digno de admiración. Al carácter digno de admiración, añádanle conocimiento. Al conocimiento, añádanle dominio propio. Al dominio propio, añádanle constancia. A la constancia, añádanle servicio a Dios. Y al servicio a Dios, añádanle afecto a sus hermanos en Cristo. Y a ese afecto, añádanle amor. So what Peter says, in verse 5 says, for this very reason, make every effort. So we have to do our job to add your faith, goodness, and to goodness, knowledge, and to knowledge, self-control, and to self-control, perseverance, and to perseverance, godliness, and to godliness, mutual affection, and to mutual affection, love. Ok, entonces, vamos a tratar de, vamos a desarrollar estos 7 rasgos que Pedro nos dice. Y, ok, vamos a tener que recortar un poquito los versículos porque... And we're gonna describe, or we're gonna study these 7 things that are very, very important about this. So we're gonna be very, very quick on this process. Ok, los versículos inician diciendo lo siguiente: como ya tienen esas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida así, a la fe. Entonces, Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante ¿qué? La fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras, para que nadie se jacte. So Peter, in other versions, Peter starts with that you have already these promises, and he asks us to make efforts to better our lives, our Christian lives. And it says in Ephesians 2, 8 and 9, for it is by grace that you have been saved through faith. And this is not from yourselves, it is a gift of God, not by works, so that no one can boast. Ok, ¿por qué inicia con fe? Porque nuestra vida cristiana inicia con fe. Aceptamos a Jesús porque creemos en Él. Ahí se activa nuestra fe. So it starts with faith, because our Christian life is about faith, about accepting Jesus as our Savior. That's how our faith is activated. Entonces, dice que nuestra vida, entonces, al inicio que tenemos, que es la fe, dice que a la fe tienes que añadirle un carácter digno de admiración. Hay versiones que utilizan la palabra virtud. And the second, to the faith, we have to add goodness. And it's very important to add this value.
Entonces, ¿qué significa ser una persona virtuosa? And what is goodness? Yo voy a dar un significado aquí, pero si usted tiene algo más sencillo, puede levantar la mano y me lo puede decir. I want to give you a meaning or a definition, but you have a shorter one. You can keep it as well. Entonces dice que es excelencia moral, motora de acciones rectas y dignas. Tener un carácter digno de admiración implica vivir de acuerdo con principios y valores morales que reflejan la voluntad de Dios. So is the motor of a moral excellence, of righteous and values, action, sorry, and having a good character requires to live according to the principles and values, moral values that reflects God's will. ¿Alguien tiene alguna definición más sencilla? Do you have a simpler version or definition of that? Yo les voy a decir una bien, ¿cómo le diríamos? Bien del patio. So I want to tell you one from like very, very shorter one, a slang one, like from here. No es vivir como a mí se me dé la... It's not like it's like living not the way I wanted to, like whatever I wanted. No es vivir como yo quiero. It's not living like how I wanted, like whatever I want. Seguimos. Entonces, a medida que vamos transcurriendo, yo quiero que usted se vaya haciendo como una radiografía de su vida. O sea, si yo estoy añadiendo estas cosas, ¿estamos? So every time that I'm sharing this to you, let's make a recap ourselves. Let's meditate ourselves. If I have these things, these Entonces, qualifications. aquí les voy a poner algunas cualidades básicas, podemos decirle así, de lo que es tener un carácter digno de admiración. Y aquí mismo le puse versículos para que usted con su celular se modernice, le tome una foto y lo añada a la tarea que les voy a poner. You can ask, these are the list of values with its own verses, and you can take a picture with your cell phone, so you can add this to your homework. Ok, algunas cualidades que yo debo tener Some of the qualifications that I need to have es integridad, is integrity, humildad, humbleness, amor, love, ser perseverante, being perseverant, ser sabio, being wise, ser justo, being righteous, ser paciente, being patient, ser generoso. and being generous. Y aquí les dejé un versículo que sustenta cada uno de estos para que vean que esto no es cuento mío. And this is not a joke. Actually, I'm living these passages that supports every value. Entonces, a esa fe que Dios me dio, le To voy a that faith, añadir I'm gonna add carácter digno de admiración. goodness. Y a ese carácter digno de admiración, To that goodness, dice Pedro, añádale conocimiento. we have to add knowledge. Entonces, dice que este es un atributo fundamental en nuestra vida como cristianos. This is a fundamental part of a Christian life. Entonces, si tenemos fe y trabajamos en reflejar una imagen de Cristo a los demás, debemos procurar por conocer cada día más a Dios. So if we have a faith that we believe, and we try to show a goodness to the people that surround us. Una pregunta que sí quiero que me la contesten. So I want to ask you a question. Please answer it to me. ¿Cómo conozco a Dios? How do I know God? ¿Alguien me puede responder? Someone can answer me. ¿Cómo conozco a Dios? ¿Ah? Leyendo la Biblia. Reading the Bible. La Biblia me manifiesta quién es Dios. Show us who is God. Y Dios nos revela su palabra a través del Espíritu Santo. And God reveals us His word throughout the Holy Spirit.
Entonces, si yo tengo conocimiento, ¿conocimiento de quién? De Dios, So es, if we have knowledge, the knowledge of God, dice, esto nos lleva a tener la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. so it helps us to have the ability to know what is good and what is bad. Entonces, Dios a través del Espíritu Santo nos revela su palabra, permitiéndonos vivir de acuerdo a lo que Él dice y no de acuerdo a mis emociones. And God, through the Holy Spirit, reveals His word and letting us live according to what He says and not according to our emotions. Entonces, básicamente, si yo quiero saber cuál o qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios quiere, So tengo que leer la Biblia. if I want to know what God wants or what wants me to do, God wants me to do. Entonces, So Hebreos 4:12 dice, ciertamente, o sea, aquí están aseverando algo, la palabra de Dios es ¿qué? A ver, lean conmigo, la palabra de Dios es ¿qué? ¿Es qué? Viva y poderosa. O sea, la Biblia, aunque está transcrita, es la palabra de Dios. Usted la tiene aquí, ya está accesible en el celular, en todos lados. Entonces dice, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Dice, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo siempre he dicho que este versículo es la esencia de lo que es la Biblia, de lo que es la palabra de Dios. So Hebrews 4:12 says, "For the word of God is alive, sharper than any double-edged sword, and it penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow, and it judges the thoughts and attitudes of the heart." So this, I think that this verse is the key of what is the word of God. Entonces, si a mí este versículo me está diciendo que la Biblia es algo tan profundo, And if this verse tells me that the Bible is something very deep and powerful, me tengo que preocupar por estudiarla y por saber cómo vivir, qué debo hacer en cada momento de mi vida, qué quiere Dios conmigo o en medio de mi proceso, qué quiere Dios trabajar en mi vida. ¿Cómo lo hago? A través de la palabra de Él. so we need to be worried and focus on knowing what God wants us to know about Him, or if I have a situation, how I'm gonna react or how I'm gonna act throughout any situation that I'm having in my life. Entonces, ya tenemos la fe. So A now la, we have faith. a la fe le voy a agregar virtud. To the faith, I'm gonna add goodness, A la virtud le voy a agregar el conocimiento de la palabra de Dios. and to goodness, I'm gonna add the knowledge of the Word of God. Y Pedro se mete en un tema, esto es peligroso. And Peter Dominio enters propio. into a very, very sensitive part, self-control. Autocontrol. Self-control. Una pregunta, ¿a quién le ha dicho? ¿Alguien usted ha dicho? Si usted lo ha dicho o si a ti te lo han dicho, So how many of you have said or someone have told you, contrólate. control yourself? ¿A quién le han dicho así? A mí Maravilla, bastante. Ustedes saben que yo soy como media acelerada. Well, for her, it's been Sí. a lot of time that Yo soy así. told A mí me han dicho, contrólate. control yourself. Y yo sé que ustedes también lo han dicho. And I know that some of you have said to someone that. Solamente a mí, Ingrid. A ti también, Ingrid. Ahí ya somos dos. ¿A quién más le han dicho que se controle? How many of you have been said? Exacto. No les dé pena. Porque la Biblia Don't be dice ashamed, because the Bible que... says. ¿Ah? ¿Quién qué? ¿Quién te lo dice? ¡Ay! Exacto. Okay. The fact is that Dice César who que said- tú eres el que who me lo said dice. to you?
Entonces, la Biblia dice que yo debo tener la capacidad de autocontrolarme. So the Bible says that I need to have the ability to have self-control. Yo todavía estoy en ese proceso. I'm still in the process. She's still in the process. Entonces, si sabemos lo que Dios dice en su palabra y sobre todo lo que demanda de nosotros, And if we know what God says in His Word and what He's asked us to do, entonces debemos entender que mi vida ya no se alimenta de mis deseos ni mis emociones, sino de la voluntad de Dios. so our lives are not empowered by our emotions or desires, but the Word of God, God's Entonces, will. Dice que el dominio propio So self-control es una cualidad espiritual y moral que implica la capacidad de controlar los propios deseos, impulsos y emociones de manera que estén alineados con la voluntad de Dios. So self-control is a spiritual and moral value that require us the capacity or the ability to control our desires, our impulses and emotions, and the way that we're aligned with God's will and with the right moral principles. Ajá, y con principios morales rectos, o sea que ni siquiera, o sea, no solamente con lo que Dios quiere, sino que con lo que la sociedad espera de mí como hijo de Dios. Dice que esta cualidad se considera fundamental para una vida cristiana madura y responsable. So that means that if it's according God's will and the right moral principles, that means that not only God's will and God's word, according to God's word, is also about the society, how where we live. And this is very fundamental for a mature Christian and mature and responsible Christian life. ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca de las emociones? So do you remember when we talk about emotions? Aquí tocamos el tema acerca de las We talk emociones, about emotions and the healthy emotions, pero nos enfocamos en las emociones sanas. but we focus on the healthy emotions Porque mi carne because our flesh, se my flesh, inclina a las emociones dañinas. also gets us turns into the not unhealthy emotions, Y es allí en donde yo debo desarrollar and there's where I have to develop ese dominio propio. that self-control. Porque Proverbios 16:32 dice, mejor es ser paciente. Estos son unos versículos de la Biblia que a mí no me gustan mucho, pero bueno. Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Hay una versión, yo creo que había puesto esa, que habla acerca de enojarse, de que no te enojes. So this is one of the passages that I don't like, but that's true, and it's Proverbs 16:32. Better be patient person than a warrior, one with self-control than one who takes a city. And this is about anger management. ¿Alguien me puede conseguir ese versículo en otra versión? Someone that can look for a different version. ¿Qué dice Esa es la nueva traducción viviente. This one is the New International Version. Aquí hay algo que contrasta el control propio, el dominio propio, perdón, y es la palabra impulsividad. And this is focused on one word about being impulsivity. Yo no voy a decir, levante la mano todos los que son impulsivos, porque yo sé que nadie lo va a levantar. Ya me tienen el I'm not versículo. going to ask you that Dale, question. Sheila. How many of you are impulsive? No, dale. Ajá. Mejor es el que tarda en airar. Ay, ese mismo.
Mejor es el que tarda en airarse que el poderoso, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es el que tarda en airarse. So, Voy a seguir predicando. So the version, paraphrasing the version that we just read, is about the ones that is slower to get angry than the powerful, the one that have a calm spirit than the one that takes the city. No se rían que yo estoy trabajando en mi dominio propio. Sí, So la palabra de Dios es cortante. So the word of God is sharp and is preaching my life. Yo tengo que trabajar en mi I dominio need propio. to work on my self-control. Y antes de yo pararme aquí a hablarle a ustedes, Dios me ha tenido que hablar a mí. And before I stand out in front of you, God has spoke to me before. Entonces, hermanos, hay que trabajar en So we have to ese. work in our self-control. Sí, aquí tenemos otra versión. This is another version. Vale más ser paciente que valiente, vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. So to be even more better paraphrasing is that Ay, perdón. so it's better to be patient than brave. So instead of trying to dominate others, to self-control. Qué lío, Señor. Y uno quiere dominar, o sea, uno quiere estar en el control. So everyone has to be in control to dominate. A ver, And that happens on marriage, at work. la Biblia dice que vale más que te controles, vale So más. it's better to be control, self-control. Vamos a seguir, porque entonces después aquí So nos let's quedamos continue. atrás. So Entonces, dice que después ese pequeño detalle que es el autocontrol, yo le tengo que añadir, es otra palabra que no me gusta mucho, constancia. So- Otras versiones dicen paciencia. So, for that self-control, for that small thing that we need to add, there's also another thing that we need to add that also it's sometimes difficult, is perseverance. Some verses says patience. Entonces dice que la constancia o perseverancia So perseverance and es or la patience. capacidad de mantenerse firmes y fieles en la fe, en las enseñanzas y en la práctica de los principios de Dios, a pesar de las dificultades, las pruebas y los obstáculos que podamos conseguir. So perseverance is the ability to stay firm and faithful in the faith, in the teachings and the practice of God's principles, despite of the difficult situations, all the trials and obstacles that it could happen. Y esto es algo también, mis queridos hermanos, que cuesta. And that's something that is very sometimes difficult sometimes in our life. Mantener mi fe pese a cualquier circunstancia. To persevere in our faith through any circumstances. Miren, aquí tengo un pedacito que dice que la constancia es una cualidad espiritual que implica persistencia, paciencia y determinación en seguir el camino de Dios y cumplir su voluntad. So it requires Si quieres lo lees acá, que no. persistence. Aquí, ven, si quieres lo lees aquí para que se lo puedas leer aquí. So being perseverant is a spiritual quality that requires persistent patience and determination to follow God's path and do His will. Y yo creo que es algo que todos sabemos que en medio de la prueba, la dificultad o los momentos malos, casi siempre nuestra fe tambalea, ¿verdad?
And we know that there's a lot of situations that we have lived or that we are passing through that our faith, it trembles sometimes. Entonces, en ese proceso, uno de los rasgos que yo debo tener es ser una persona constante. But in those situations, the character or the qualification that I need to enforce is to be perseverant, Resistente. to resist. Ustedes ven las palmeras en la playa. Do you see the palms in the beaches? Bueno, voy a añadir aquí ese término mío, no es que estoy moviendo nada, es un término. O sea, tenemos que tener un espíritu de palmera. ¿Sabes cuál es ese, Monchi? A ver, que viene el viento para allá, para acá, viene para allá, y yo me tengo aquí. So I like to say that we have to be like a spirit of a palm, of a palm tree, that even though the winds and the storms, we can move it, but it won't fall. Y de hecho, la Biblia dice And the Bible says que nosotros debemos tener cuidado con esto, they have to be cautious on this. porque hay mucho mensaje falso, la Biblia utiliza la palabra falsas doctrinas que nos llevan a nosotros a ese estado. Aquí, ¿qué dice Dios aquí? ¿Qué dice Dios acá? Y andamos así. And sometimes we have to be cautious because there's today in these days there's a lot of bad messages or bad teachings that is trying to confuse us of what the Bible says or what God says, and we have to be very, very careful on that. Entonces, Santiago 1:12 dice: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. So James 1:12 says, "Blessed is the one who perseveres on the trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love him." Entonces, resumiendo, es no variar mi posición como cristiano si cambia mi situación en el momento. So to persevere is to not moving my position as what I believe, what I thought as a Christian, and maintain and be steady, stay on my beliefs. Entonces, ya sabemos que a ese dominio propio le tengo que agregar constancia o paciencia. So to that self-control, we need to add perseverance or patience. Vamos a ir recordando. ¿Con qué iniciamos? So let's recap for what we start. Iniciamos con fe. We started with faith, Que a la fe le debemos añadir and to the faith we have to add ¿ah? goodness. Virtud. Así, no, espere, me perdí. No, ese es el tercero. Ahora sí. A la fe, es que iba a ser una imagen, no la hice, eso fue la culpa de Rancés. Dice que a la fe, sí, exacto, a la fe tengo que añadirle virtud o carácter digno de admiración. So to the faith you have to add goodness. Entonces, a ese carácter digno de admiración le tengo que añadir conocimiento. And to that goodness, knowledge. Al conocimiento le tengo que añadir ¿qué? And to knowledge, I ¿Cómo have to se add dice en inglés? self-control. Ay, pero ese se te escuchó bien bonito. Ese lo tengo que aprender. Dominio propio, ¿verdad? Y al dominio propio le tengo que añadir constancia o paciencia. and to self-control, Conocimiento, have to add- perdón. Conocimiento, And to that knowledge, self-control, and to the self-control, ajá, perseverance. exacto. Y a ese viene la constancia o paciencia. Entonces, vamos con el quinto, ya estamos terminando, no se preocupen. So we're going to the fifth qualification. Dice, hay que añadirle el servicio a Dios. So to that perseverance, we need to add godliness. Dice, porque ni aún
O sea, ni aún. O sea, que ni Jesús menos tú. Ni aún el hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. So let's see Mark Exacto. 10:45. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. O sea que si lo hizo Jesús, So if Jesus did it, lo podemos hacer we nosotros. can do it also. Porque dice que Jesús es un ejemplo vivo de este atributo. So Jesus is a true example of this attribute. Entonces, nuestra vida debe estar por completo al servicio de Dios. So our life has to be all fully Ajá. to the service of God. Y no necesito ser misionero para eso. And I aclaro. don't have to be a missionary, do ministry also. It's very important, but we can do it here as well. ¿Hay algún misionero aquí? Todos. Ah, Yeah. All of them are missionaries. They're in mission stream. ustedes tienen bien claro este So you have concepto. this concept very clear. Felicitaciones. Congratulations. No, yo no me voy a unir al grupo, pero lo felicito. Y que tenemos que sacar aquí un grupo de misioneros. ¿Ah? No, sí, pero yo digo que aquí, sí, todos. So O sea, all of ustedes us- no, so o sea, yo all digo, of us have to do the mission. ajá, pero aquí en CCP debemos hacerlo también. En el In mes, this church, we have to do it as well. pues vamos a hacer, en lo que va del año, ¿cuántas visitas misioneras nosotros hemos recibido aquí? So throughout this year, how many mission groups have been received Y ahora, this year? nos hemos servido, nosotros nos hemos servido de eso. And we have been blessed because of them that volunteers their lives. Entonces tenemos pendiente, ¿verdad? Una gira misionera, So, CCPanos. as a church, we have to also give that grace from the grace that have been given as well. ¿Se acuerdan la última que hicimos? You ¿Se remember acuerdan the la last última one? que hicimos? Sí, ¿cómo se llamaba eso? En Chorrera, ¿no fue? Hicimos una So chorrera we y went fue last muy year, bonita. In Chorrera, in the West Panama, we made a mission trip. Entonces, Chorrera. Chorrera, esa sí me la aprendí, esa palabra en inglés ya me la aprendí, Aurora. Entonces, dice que el servicio a Dios implica dedicar nuestras vidas, acciones y recursos para cumplir con la voluntad divina y para glorificar a Dios. So our service to God requires dedicate our lives, our actions, and resources to accomplish God's the divine will and to glorify God. Entonces dice que es un compromiso activo y práctico de obedecer sus mandamientos, amar a otros como Él nos ha amado y servir a los demás con humildad y generosidad. So it's an active and practical commitment to obey His commandments, to love others like He loves us, and serve others with humbleness and generosity. En pocas palabras, incomodarnos. So getting out of our comfort zone. In other Entonces, queremos reclamar las promesas, words. So we want to claim God's promises. queremos recibir. A todos And nos we gusta want- que nos regalen. How many of you love to get gifts? Pero ¿qué estoy haciendo yo para Dios? But what I'm doing for God right now. Hazte esa pregunta, no me la respondas. ¿Qué Ask you this estoy question. haciendo What I'm doing- yo What I'm doing for God, en el servicio a Dios? to serve God. ¿Estoy extendiendo mi mano? I'm extending my arms, my hands. ¿Estoy ayudando? Am I helping others? ¿Estoy consolando? Am I consolar? Traducción de consolar.
comfort people. Jesús, dice la Biblia, que Jesús no escatimó, o sea, a él no le importó su posición de hijo de Dios. Él dejó todo para venir a servir. And the Bible describes that Jesus, above all, he denied himself to give his life to others. Entonces, voy a la misma pregunta. ¿Qué estoy haciendo yo por el servicio a Dios? So I'm going to ask you this question again. What I'm doing for God, to do God's will. Y esto se debe colocar como hábito en mi vida. And it has to be a habit in our lives. Aquí en Panamá se celebra el Día de las Buenas Acciones. So in Panama, we celebrate the Day of Good Actions. In US, you celebrate that? The goodwill? No. The good deeds. Bueno, aquí hay un día de buenas acciones y Yeah, todo el here in Panama, mundo se vuelve we loco celebrate haciendo that. cosas buenas. And people are doing good things, good deeds. Y nosotros no podemos esperar un día. So we doesn't have to wait for that day to do it. El año tiene 365 días. A year has 365 days. Incomodémonos. So let's get out of our comfort zone. Entonces, Or not waiting exacto. that the church organize something. No, exacto. No debemos esperar a que haya un evento formal. Not like a formal event. Hermanos, nosotros estamos rodeados de gente We're surrounded necesitada. of people that need. Y no necesariamente de una ayuda monetaria ni material. And it's beyond material help like money or anything. Hay mucha gente que necesita de Dios. People that need God. Mi love. hermano necesita una palabra de aliento. My brother and my sisters need a word of wisdom or encouragement. Aún dentro de la comunidad hay hermanos que están pasando necesidad y a veces no nos damos por enterados. Even though in our community there's people that need help, that need a word of wisdom, help. Miren, aquí solamente les puse 3, pero hay infinidades de formas en las cuales yo puedo disponerme en el servicio de Dios. And there are 3. I just put 3 of the ways that we can serve God. But there's tons and thousands of ways that we can help. Y también tengo versículos que si quieren le toman foto y lo averiguan en la casa. All each of these that I put some verses so you can study it and add it to your homework. Miren. Ok, perfecto. Sí, se los voy a enviar para que... Es bueno, mis hermanos, es bueno porque como hemos estado exhortando, And this is good because the way that we've been sharing this, encouraging this, stressing in this topic, preocupémonos por estudiar la palabra de Dios. let's get worried and focus on study the word. Vean los videos que están en nuestra página de YouTube. Watch our videos in our YouTube channel. Nuestra página de YouTube se llama Comunidad Cristiana Plenitud. So our channel is Comunidad Cristiana Plenitud. Ahí pueden encontrar You todos can watch nuestros them, all mensajes these messages, y se pueden dar cuenta de todas las locuras mías cada vez que predico. and all the you can see El all the problema crazy things cuando that I uno do ve una grabación, on, María. every time I preach. En serio, yo me río cuando veo mis grabaciones. Yo So digo, I'm, "Dios, I'm, no puede I'm, ser". I'm ashamed every time that I see the videos, all the recordings. Una locura. Bueno, dice, But servicio a los demás. to serve others, Entonces, Jesús enseña que servir a los necesitados, dar de comer, dar de beber, vestir al desnudo, visitar al enfermo, visitar a los que están en la cárcel, es servirle directamente a Él. so give water to the thirsty, give food to the hungry, visit the sick people, visit the ones in prison, help or give clothes to the one that doesn't have. Entonces, shelter.
This is one of the examples. Ok, la predicación del Evangelio. Dios nos manda a transmitir este mensaje a todo el mundo. Sharing the gospel, and God asks us to share this message around the world. Y por último puse ministerio y servicio en la iglesia. And the last one, last but not least, the ministry and service at church. Entonces, en Primera de Pedro se nos anima a usar los dones. Ustedes saben que Dios a todos nos ha dotado de dones, de talentos, de habilidades. Si la palabra don le suena muy eclesiástica, de habilidades, ¿verdad? So Peter asks us to use our abilities, our skills, our talents. Entonces, que nosotros hemos recibido para ministrar a los demás como buenos administradores, dice que de la multiforme gracia de Dios. O sea, que Dios no está en una cajita. O sea, Dios no está limitado a nada. It says that, I'm paraphrasing, it says that God is not in a box. He has millions and millions of ways to serve Him, to use our talents and gifts. Entonces yo creo que no debemos ser egoístas So we shouldn't be selfish y preocuparme e incomodarme por mi prójimo. Get out of our comfort zone and worry about my neighbor. Bueno, entonces, seguimos. So let's continue. Esperen. Oigan, no. Aquí sí. Ajá. Sí. Oigan, sí, es que se me movió la presentación. La culpa la tiene Ramsés. It's not my fault. Todo lo que pasa en mi casa, la culpa la tiene él. It's not my fault. ¿Sí o no? Están las esposas calladas. Self-control. No, mentira. Pero sí, se me movió. Él me lo había dicho al principio, pero vamos a ver. Sí. Pero vamos a leer aquí, porque bueno, ya salió esta, vamos a leer. No, es que va. ¿Ah? Sí. No, pero es que yo lo tenía arriba. Okay. Bueno, vamos. Entonces, esta es la otra que dice Pablo, es que esta venía antes. Añadiendo afecto a sus hermanos en Cristo. Dice, este afecto va más allá de simples sentimientos. Implica acciones concretas y una disposición de corazón para reflejar el amor de Cristo. So this one, after having godliness, is to add mutual affections to our brothers and sisters in Christ. So this affection is going beyond our just the mere emotions or feelings. It's like concrete actions and a disposition of our hearts to reflect the love of Christ. Miren, aquí dice que ya implica un factor externo. Los 5 rasgos que habíamos leído anteriormente es un trabajo que yo debo hacer interiormente. So we were being throughout this message, the first 5 attributes that we were studying right now. We were like internally. That's a work, a task, a duty that we have to do internally with ourselves. But this one. Ajá. Entonces, lo que ya yo trabajé en mi corazón, lo tengo que exteriorizar. So what I have done inside me, I have to put it, have to show it in the exterior.
Entonces, Pablo lo añade como un atributo fundamental en el crecimiento del cuerpo de Cristo. So it's very fundamental in the growth of the body of Christ. Y nosotros siempre aquí lo hemos ratificado, el compartir entre hermanos. Is to have the gathering to being shared with others. Ok. Here in the church. Entonces, nosotros, a ver, como hijos de Dios debemos tener un apoyo y cuidado entre nosotros, aunque esta tarea a veces no se hace muy fácil. So we need to care of each other. Sometimes it's not easy Amar al prójimo, dice la to Biblia. love our neighbor like ourselves. Pero por ahí dice que hay un meme que dice que a veces el prójimo no colabora. But there's a meme that says that sometimes the neighbor doesn't help us. No colabora. Entonces, ¿cómo yo puedo demostrar o trabajar en mi afecto hacia mis hermanos? So how I can develop or I can work my affection to my neighbors, the ones around me. Aquí sí les puse el versículo. En el servicio y la ayuda mutua. So in the service and mutual help. Oigan, cabe resaltar que la que vimos anterior, que es el servicio a Dios, So just to make a focus on the service of God, the one that we did before. se enfatiza básicamente al exterior, a la gente que me rodea. It's also to the people that surrounds me. Is focused to help others. Ajá, entonces, outside. pero este rasgo que estamos viendo ahora But this attribute that we're seeing right now, es básicamente entre nosotros, the mutual los, affection is related to the ones at church, los hijos de Dios, básicamente. the children of God. Entonces, Gálatas 6:2 dice, ayúdense cuando se encuentren en problemas, pues así estarán cumpliendo la ley de Cristo. So Galatians 6:2 says, carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. Hay una versión que dice lleva las cargas del otro, o sea, ayuda a sobrellevar los unos las cargas de los otros. So it's about carrying others' burdens and help others. Entonces, otra de las maneras es tener unidad y paz. The other way is to have unity and peace. Entonces, Efesios 4:3 dice, el Espíritu los ha unido con un vínculo de paz. So Ephesians 4:3 says, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Dice, hagan todo lo posible por conservar esa unidad, permitiendo que la paz los mantenga unidos. ¿Ya lo leíste? Ah, ok. Entonces, o sea, se están dando cuenta que ahí se está refiriendo básicamente a nosotros como So- iglesia, como cuerpo de Cristo. So as you see, these two verses are focusing not on the people outside the church. It's all related to us, how we are united, how we are in peace, how we help others. Y otra característica que coloqué fue perdón y paciencia. And the third one is to have forgiveness and patience. Colosenses 3:1 dice, no se enojen unos con otros, más bien perdónense unos a otros. Cuando alguien haga algo malo, perdónenlo, así como también el Señor los perdonó a ustedes. ¿Ah? Colosenses 3:1. No, Perdón, 3:13. es 3:13. So 3:13. Colossians 3:13 says, bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you. Menos mal que la Biblia me está diciendo que debo perdonar y tener paciencia. Aquí el pastor hablando, yo hablando, imagínate, Arisie, para que veas tú lo que... Yo hablando de que uno tiene que tener perdón y paciencia, y aquí el pastor, ¿qué pasa?
bueno, ahora tengo que aplicar lo que estoy predicando. So this is very important to have a forgiveness and patience. Sometimes the pastor starts to bully me. Ese es otro versículo de la Biblia que a mí no me gusta mucho, pero bueno. But that's one of the verses that's very difficult for me, but it's a true in my life. Paciencia, To have perdón. patience, to have forgiveness. Ay, señora Laura, qué lío, pero Oh bueno. Lord, help me, help us. Sometimes not easy. Dios mío, Padre, que Dios mío. Ustedes se están dando cuenta que esto So es do un you lío, realize it's not easy, but not impossible. pero ya vimos que Dios But in nos God, ayuda en todo este God help proceso. us throughout this process. Suena difícil, And sounds difficult. tantas cosas. A lot Pero- of things. Tenemos al Espíritu Santo, But we have the Holy Spirit que está aquí para that is here to ayudarnos. help us. Así es que no lo vea difícil. So let's not look at difficult. Más bien, dispongamos nuestro So corazón make our hearts have these dispositions to do it. para que todas estas cosas afloren en That nosotros all things that flourish in our lives. y poder tener un crecimiento espiritual And have íntegro. and have an integral spiritual growth. Y yo digo que aquí Pedro le coloca como la cerecita al pastel, al So dulce. this is the cherry in the ice cream, the cherry in the cake. Pedro habla que Peter says about a todo esto To yo all these tengo que things. agregarle amor. have to add it love. Y esto no es que de amor y que, ay, mi amor, no sé qué. I know. No, Not ese no es. love, not that kind of love. El amor que es la The esencia de essence Dios. of God, that is the essence of God. Y aquí básicamente es entrega total. Is a total Entrega. the total like surrender. Ajá. To, Yo sé que aquí todos van a tener un significado diferente and para every of usted you lo have que es a amor. different meaning of this word, this attribute. Pero la Biblia me dice But the Bible says que Dios es amor. that God is love. ¿Cómo puede ser eso? And how can it be? Él se entregó totalmente. And he gave his life for Mire. all of us. Mateo 22, 37 al Ama- 39 dice, seguir el mandamiento supremo que Jesús enseñó. O sea, el supremo es el top de los top, el primero. ¿Ya? Dice que resume toda la ley y los profetas. Dice, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. And Jesus, in Matthew 22, verse 37 and 39, to summarize, there are two commandments, and Jesus taught, and there's and summarized this way: to love God above all things, and love your neighbor as yourself. El primer punto está bien, amar a Dios sobre todas las cosas. So the first one, love God above all things, is true. Is very, 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 very important. Pero continúe, ¿cuál es el complemento? But what is the next one? Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Our love our neighbor as ourselves. ¿Tú te amas? Do you love yourself? ¿Tú acercarías tu mano al fuego ahí para quemarte? Do you put the hands on the fire to burn yourself? ¿Tú te autolacerarías? To your self Como agredirte tú mismo. No. hurt yourself? No. Yo no. Not Yo me. no.
None of us. Entonces la Biblia dice que yo tengo que amar So I have to love a mi prójimo my neighbor como me amo like a mí misma. myself. Like Yo me ourselves. cuido, I yo take care qui- of myself. yo quiero el bien para mí. I want the good things for me. Entonces allí es que podemos nosotros entender So in that part is that we can understand que amar that love es entregar, is to surrender, to give, porque Dios nos dio todo. because God gave us everything. Entonces, este mandamiento abarca tanto el amor hacia Dios So como a nuestros semejantes. so this passage and these two commands is encloses to love God, but also to the ones that surrounds us. Entonces, básicamente, amar a Dios es negarme a mí misma. So basically, love God and love others, deny myself, Ponerlo a Él por encima de and todo, putting above everything. pero aún así, amar, demostrar esa negación And also demonstrate aún con mi our prójimo. denial, also with our neighbors, with the ones around us. Yo creo que también cuesta un poquito. And sometimes difficult. Y este amor va más allá del afecto fraternal que acabamos de ver. It's beyond our any feelings of affection, of love, friendship. Entonces yo aquí puse básicamente 3 puntitos, ya So para I put terminar. the three topics of love that we can do, we can describe. Bueno, to- que, to o sea, finish. aspectos que lo que implica el Some amor. aspects that requires love. Se basa en un amor compasivo. So it's based in a compassive love. Entonces, primera de Juan dice, si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, dice, que nuestro amor no quede solamente en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. So 1 John 3:18 says, if anyone has material possessions and sees a brother or sister in need, but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Y aquí es donde yo voy a conectar esto con la palabra intencionalidad. And this is how I'm going to connect this with the word being intentional. ¿Por qué yo ayudo? Porque yo cumplo I con lo help que es el others. afecto fraternal. Why I have to accomplish with the mutual affection. ¿Por qué yo sirvo a Dios? Why I serve God. Porque lo tengo que hacer, Because I have to do it. Because I'm porque Dios me something that I manda require, but because God requires it. o porque amo Or a mi because prójimo. I have the commitment that I Con- love that one. ¿Con qué intención That hacemos person. las cosas? What will be the intention? Vamos. Aquí True va otra vez. intention. Perdón y reconciliación. So the next one is forgiveness and reconciliation. Mateo dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te le perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no te perdonará tus pecados. So Matthew 6:14 and 15 says, for if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Yo creo que este versículo no necesita mucha Probably explicación. this passage doesn't need a lot of explanation. Entonces, dice, oración y servicio. Dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren
interesarse en los demás. So the third one is prayer and service. And Philippians 2, 3 and 4 says, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility value others above yourself, not looking your own interests, but each of you to the interests of the others. Nos damos cuenta que amar es mucho más que un sentimiento. So we understand that love is beyond a feeling, an emotion, Es accionar. is to do an action, Y ya para cerrar, to make an action. me gustaría concluir con el versículo 8 de Segunda de Pedro, que dice, si todas estas cosas están presentes en su vida y aumentan, o sea, si tenemos esta, pero seguimos añadiéndole miles de virtudes fundamentales y bonitas, dice, entonces no serán gente inútil y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. So we're going to end with verse 8 of 2 Peter chapter 1. It says, for if you possess these qualities in increasing measure, so if we add to our lives these beautiful attributes that we have learned, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge to our Lord Jesus Christ. Miren, debemos darle sentido a nuestra vida en Cristo. We have to make our lives accountable, put worth to our life. Entonces, no se trata solamente de hacerme hijo de Dios, sino de conocer a Dios. It's not only think that we know God, but get deeper and know God personally in a relationship. Y todos estos atributos que hemos estudiado son fundamentales en mi camino hacia el ser y hacer como Jesús, que es lo que nosotros hemos estado enfatizando en esta congregación. And this help us to be and do like Jesus. That this is our like our values, or what we have learned and we have teach in this church. Entonces, mi invitación solo queda, mis queridos hermanos, a no solo tener hábitos, sino preocuparnos en crecer espiritualmente y que todos estos hábitos estén presentes en mi vida como hijo de Dios. And I encourage you this morning to develop these qualities, these attributes, and show God's love in our lives by doing this. Mi meta debe ser parecerme cada día más a Dios. And my goal has to be being or look more like Jesus. Y yo quiero invitarlos a que se coloquen de pie. Vamos a orar. And let's stand up and let's pray. Puede que resulte It could be sometimes como inalcanzable tener todas estas cosas. it looks unreachable. O sea, ¿puedo yo tener todo esto en mi Can I vida? have all these things in my life? Sí. Yes, you can. Dice que Jesús viene a buscarse a sí mismo. And it says that the word says that Jesus is gonna look for himself when he Y comes. él no te va a poner una tarea And he's not gonna give you a homework, a task, an assignment que tú no puedas cumplir. that you cannot accomplish. Lo podemos hacer. We can do it. Podemos crecer We espiritualmente. can grow spiritually. Solo hace falta disposición. It only needs disposition. Así es que yo te invito ahí donde estás, So where you are, pídele a Dios que te ayude a tener todos estos rasgos y atributos. ask the Lord that can help you to have these attributes, these qualities. Habla con Dios ahí donde estás. Where you are, talk to the Lord. Padre bueno, Dios de misericordia, Father, Heavenly Father, God Te- of mercy, te damos gracias por tu palabra. thank you for your word. Gracias por revelarnos tu Thank palabra. you to reveal us your word. Te pedimos, Dios, We ask you, Lord, que nos ayudes to help us a
a ponerla en práctica, to Dios. put it in practice. Ayúdame, Help Señor, us, Lord. en Help mi us, Lord, crecimiento in espiritual. our growth, spiritual growth. No quiero solo escuchar, Not only to listen, sino poner en práctica lo que me dices. but to put it in practice. Para cada día So every day, parecerme más a ti. to be more like you. Ayúdanos, Señor, Help us a reflejar tu amor to reflect your love, en todo aquel que me rodea. to show your love to the ones surrounding me. En el nombre de Jesús. In Jesus' name we pray. Amén. Amen. Dios me los bendiga. God bless you.